Hola a todos, ¿cómo están? Este video es para empezar a trabajar la ficha de cátedra que elaboramos con la profesora Bettina Monteverde, en la cual nos proponemos trabajar una serie de procesos históricos que entendemos que hacen a la construcción social, política y también filosófica del neoliberalismo como sistema. Este video también y esta fecha de cátedra dan inicio a la tercera unidad de la materia, donde nos interesa trabajar al neoliberalismo como sistema social y político, pero sobre todo nos interesa que más allá de los elementos que podamos brindarles para poder reflexionar sobre este sistema en el que vivimos, tanto a nivel global como a nivel latinoamericano y argentino, el interés fundamental de esta unidad, les decía, es poder pensar las consecuencias sociales y sobre todo psicológicas que tiene este sistema en la constitución subjetiva de quienes hoy vivimos en él. Bueno, la ficha, eh, ahora como ustedes van a ver, ahora les voy a compartir pantalla. En la ficha lo que nos propusimos. En la ficha lo que nos propusimos es eh, hacer un recorrido histórico sobre una serie de procesos que desde una perspectiva Foucaultiana, que entiende la genealogía de los procesos sociales en una larga duración, y donde no se podría encontrar un origen concreto en el cual se empezó a gestar este sistema, pero sí podemos encontrar algunas líneas de emergencia. En ese sentido, en esa perspectiva, es que nos interesa pensar al neoliberalismo como una razón gubernamental. O dicho de otra manera, nos interesa pensar al neoliberalismo a partir de la perspectiva Foucaultiana que entiende o que se planta desde lo que entienden como los estudios de gubernamentalidad. Eh, es por eso que esta ficha en realidad hace un recorrido bastante extenso, pero esa extensión que decidimos darle apunta a poder ver cómo en la elaboración y en la configuración de algunos procesos históricos que dieron lugar a formas estatales, a protecciones sociales, a derechos, a transformaciones de la economía, pueden verse ya algunos atisbos, algunos indicios de lo que luego en las últimas 2 décadas, en el último tercio, podríamos decir, del siglo XX, empezó a configurarse ya más claramente bajo el nombre de neoliberalismo. Por otro lado, la cátedra tiene una postura que opta por comprender al neoliberalismo en sus distintas facetas y no solamente como un programa económico o como un sinónimo de ajuste del Estado. Y es en ese sentido, digamos, que incluso si reflexionamos sobre el término neoliberalismo, uno podría pensar que el neoliberalismo vendría a ser una versión renovada del liberalismo como doctrina política, social, como práctica estatal, como corpus filosófico. Y en realidad lo que nos interesa demostrar, lo que nos interesa proponerles en esta ficha y como cátedra en general es que el neoliberalismo en realidad es algo muy distinto a una versión renovada del liberalismo. Bueno, en ese sentido, digamos, como venía adelantándoles, la idea de esta ficha es poder problematizar la emergencia del neoliberalismo en tanto racionalidad gubernamental. Y frente a la pregunta de qué es el neoliberalismo, no podríamos responder que el neoliberalismo constituye una forma renovada del liberalismo, tal como acabo de decir, sino que en realidad el neoliberalismo constituye una racionalidad gubernamental que tiene una lógica específica, pero que se fue configurando a lo largo de muchas décadas y que fue tomando una serie de elementos propios del contexto, ¿sí? Del contexto del estado de bienestar, particularmente del contexto del estado de bienestar, que nos permiten comprender no solo la diferencia que tiene el neoliberalismo respecto a la doctrina que pretende renovar, es decir, respecto al liberalismo, sino también nos permite observar
una característica que Michel Foucault identificó sobre ciertos discursos en su articulación con las relaciones de poder, que tiene que ver con lo que él va a llamar la reversibilidad táctica de los discursos. Es decir, cómo ciertas situaciones pueden adoptar sentidos, significaciones, impactos sociales absolutamente y radicalmente distintos a los que tuvieron originalmente. Cuando lleguemos a ese momento de la ficha donde trabajemos esa cuestión, voy a tratar de puntualizarlo para que podamos ver. Y como les decía, en este sentido, lo que esta ficha procura hacer es atender a esta complejidad histórica para poder justamente pensar en ciertas raíces o en ciertos elementos que caracterizan y que hacen al tiempo presente, y sobre todo porque nos interesa poder desnaturalizar al neoliberalismo como forma de gobierno que hoy se plantea como aquello que es lo dado y que es inalterable. Para poder hacer este rastreo, nosotros nos vamos hacia el final, o podríamos incluso decir los mediados del siglo XIX, porque es justamente cuando el liberalismo empieza a funcionar como doctrina que guiaba el accionar estatal y al mismo tiempo el accionar económico. El liberalismo como sistema de pensamiento, como propuesta filosófica, en realidad se remite a finales del siglo XVII. Si ustedes recuerdan el trabajo de Robert Castell, que vimos al inicio de la materia, mencionaba la propuesta de Locke sobre el individuo moderno, ¿sí? Sobre el liberalismo. Locke es uno de los padres del liberalismo moderno. Y en ese sentido, si bien es una doctrina que tiene un largo periodo de incubación y de desarrollo, sin embargo, es recién a mediados del siglo XIX, una vez que pasa la convulsión propia de la Revolución Francesa, que por supuesto atravesó al conjunto del continente europeo y tuvo también su correlato en el continente americano en su totalidad. Una vez que esas convulsiones se suceden, es que el liberalismo comienza, luego de 1848 y de los movimientos revolucionarios del 48, comienza a aplicarse como doctrina específica de una racionalidad estatal, ¿sí? Como forma de organizar el Estado. Pero en realidad, digamos, podríamos pensar que ya los primeros elementos de crisis aparecen muy rápido, porque en 1873 y en 1890 se dan dos crisis económicas que forzaron a que los estados europeos comiencen a improvisar una serie de medidas que se alejaban del postulado clásico del liberalismo, que era el laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar. ¿Sí? La premisa clásica del liberalismo es que el Estado se abstenga de su intervención en la economía porque el mercado es capaz de autorregularse, ¿sí? Siguiendo a Adam Smith a partir de la mano invisible que guía el mercado. Sin embargo, estas crisis económicas expusieron muy tempranamente que los mercados tienen una tendencia anárquica que conduce a la crisis, y no solamente estas crisis, digamos, tensionaron y pusieron en duda hasta qué punto el liberalismo podía dar respuestas políticas y sociales a la organización, digamos, de estos nuevos estados europeos. Al mismo tiempo, digamos, como ya lo hemos trabajado con otros autores, como Marx o como Durkheim, el desarrollo, digamos, de la revolución industrial, el impacto social y concreto de la revolución industrial, de la transformación de las maneras de producir, comenzó a generar una serie de efectos no deseados, podríamos decir, de la modernización, ¿sí? Con el aumento del pauperismo, con el aumento de las condiciones de vida precarias en ciudades que crecieron muy rápidamente. Y en ese sentido, a partir de estas crisis que se dan en el último cuarto, en el último tercio del siglo XIX, se empiezan a observar una serie de intentos estatales por dar respuestas a estos problemas, ¿sí? Que empiezan a surgir con la modernización de esta sociedad. Entonces es así que vemos, comienzan a institucionalizarse los primeros derechos que obraron como soportes de aquellos individuos negativos de la primera modernidad, tal como los entiende Robert Castell.
Podemos ubicar, si se quiere, el inicio o el primer gran puntapié de lo que entendemos como políticas sociales, es decir, como la instauración de una serie de derechos vinculados a la protección de aquellos que no tienen trabajo formal, en el gobierno de Bismarck en Alemania. Bismarck fue el canciller encargado, fue el primer canciller que lideró a Alemania luego de su unificación en 1870, y al mismo tiempo fue quien comenzó a dar una serie de respuestas estatales a estos problemas sociales que convulsionaban a la sociedad que hoy entendemos y que hoy visualizamos como Alemania. Ahora, al mismo tiempo, hay un proceso que sobre final del siglo XIX comienza a darse, que va a tener repercusiones inmediatas en el siglo XX, y que tiene que ver con, por un lado, el fortalecimiento del nacionalismo, ¿sí? De este movimiento que tendió a construir una identidad para cada uno de los estados, ¿sí? Europeos, americanos. Eso fue un movimiento global el nacionalismo y tiene que ver justamente con este refuerzo de las autoridades estatales, esta construcción de estados modernos, pero al mismo tiempo esta necesidad de ejercer algún tipo de gobierno sobre estas sociedades. En Argentina sobran ejemplos para pensar esta construcción del nacionalismo. Hemos trabajado algunos de ellos en las consultas. Eh, pero por otro lado, este nacionalismo exacerbado que comienza a darse y que es una tendencia donde cada vez más empiezan a enfatizarse las diferencias entre estados y entre culturas nacionales, hay otro fenómeno que se da que es el llamado imperialismo. El imperialismo, digamos, historiográficamente se ha pensado desde muchas perspectivas, pero en este sentido, para no complejizarlo demasiado, me interesa señalar simplemente dos cuestiones. Tenemos que pensar, por un lado, en que el desarrollo industrial europeo encontró un límite, ¿sí? Los mercados son limitados, entonces esta expansión hacia otros territorios fue parte de una estrategia económica, podríamos decir, de salir en busca de no solo nuevos mercados, sino nuevos espacios de explotación. Pero por otro lado, si lo vinculamos a este fenómeno del nacionalismo, este salir en búsqueda de nuevos territorios que emprendieron sobre todo los estados europeos, pasó a ser parte de esta necesidad de construir imperios que hagan grande a la nación. Los casos más ilustrativos dentro de este concierto fue el caso británico, el caso francés, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea, lo que el continente africano hasta el siglo XIX estaba muy poco explorado. Nadie se había adentrado al interior, mejor dicho, ningún europeo se había adentrado al interior del continente africano. Y es a partir del desarrollo de este fenómeno llamado imperialismo que muchos estados comienzan a repartirse una serie de territorios. Uno de ellos fue África. Eh, Avanzando con esto, digamos, este fenómeno y esta exacerbación, tanto del nacionalismo como del imperialismo, conducen a exacerbar una serie de tensiones entre estados, sobre todo aquellos estados que habían llegado más tarde, podríamos decir, a los procesos de reunificación nacional, uno de ellos fue Alemania, que habían llegado también tarde al reparto de estos espacios entre potencias europeas, y esto, digamos, esto y algunas otras cuestiones más que no vale la pena traer al caso, dan lugar al desarrollo de la Primera Guerra Mundial que se sucede entre 1914 y 1917. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto subjetivo muy fuerte, porque, digamos, corrió una barrera en términos de cómo poder utilizar la técnica, ¿sí? La técnica de la modernidad, el desarrollo de la tecnología para matar en gran escala, ¿sí? Esto realmente corre una vara, podríamos decir, hasta moral y una vara en las representaciones de la sociedad europea. Pero hay también otro fenómeno que es muy importante para marcar el pulso del siglo XX y que es la Revolución Rusa, que se da en 1917. La Revolución Rusa va a ser central porque a partir de ahí se va a empezar a construir lo que hoy conocemos con Rusia y vamos a ver enseguida cómo luego de la Segunda Guerra Mundial esto da lugar a la conformación de bloques de poder específicos. Hay un periodo que es muy rico en términos políticos y también muy complejo,
que es el periodo denominado de entreguerras. Es un periodo que podríamos decir que va entre 1917 y 1939, 1940, que es cuando se desata la Segunda Guerra Mundial. Y es un periodo muy interesante porque es un periodo donde eh, el liberalismo entra en crisis definitivamente, ¿sí? Como sistema de gobierno, como sistema político, como sistema económico. Eh, En este periodo de entreguerras también hay un fenómeno que termina canalizándose de una manera específica, y es que en aquellas ciudades donde las actividades industriales eran importantes, comienzan a surgir lo que la sociología clásica ha llamado sociedades de masas, sociedades de grandes cantidades, de grandes reuniones de personas, pero de personas que en función de su actividad laboral y de la politización de esas actividades y de su participación en sindicatos, eh, comienzan a querer tener mayor participación política. Y el liberalismo, o al menos en su versión, la democracia parlamentaria que proponía el liberalismo, es un sistema muy limitado para poder dotar de representación a estos sectores cada vez más numerosos. Entonces, es así que vamos a ver surgir fenómenos llamados fascismos, donde las derechas radicales comienzan a encontrar formas poco convencionales de incorporar a estas sociedades de masas, pero para llevar a cabo una serie de regímenes cuya característica central era la utilización de la violencia como práctica política. Pero al mismo tiempo, digamos, el desarrollo del fascismo se vincula con el desarrollo de un sentimiento de un anticomunismo, digamos. La Revolución Rusa abre toda una serie de temores, sobre todo en los sectores burgueses, porque no nos olvidemos que la Revolución Rusa encarnaba una serie de ideales de transformación social donde un factor central es la apropiación de los medios de producción por parte del Estado para volverlos un bien público. Entonces, eso implicaba, hemos visto en los últimos meses en Argentina, qué sucede cuando la propiedad privada se ve amenazada. Eso entonces dio lugar a, entre varios otros fenómenos que podríamos analizar en cada uno de estos, de los lugares donde el fascismo se dio con más fuerza. Estamos pensando en Alemania y en Italia sobre todo, pero en otros países también se pueden observar este tipo de tendencias. Estas son algunas de las influencias que dan lugar a este fenómeno. Pero hay también una influencia que fue central y es la crisis de 1929. La crisis económica de 1929 fue la más importante que se había experimentado hasta ese momento dentro del capitalismo como sistema de producción. Y también es un elemento muy interesante porque la crisis que surge, que se origina en Estados Unidos, da lugar a un intento bastante exitoso, podríamos decir, de intervencionismo, aunque en la práctica, digamos, no implicó un crecimiento muy importante, que fue lo que se llamó el New Deal. El New Deal, que traducido significa nuevo trato, fue un intento que el presidente norteamericano de ese momento, que era Roosevelt, pone en funcionamiento a partir de 1932, y que básicamente se trató de brindar una serie de seguros sociales y de protecciones a aquellos que quedaban fuera del mercado laboral, y también a un tipo de intervención económica que buscaba, mejor dicho, de intervención estatal que buscaba activar la economía, ¿sí? A partir de el juego de alguna de sus variables. ¿Sí? Básicamente esto es muy importante porque la crisis da lugar a formas nuevas de intervencionismo social que se suman a otras experiencias que ya existían, como por ejemplo la que se venía observando en Alemania a partir de la extensión del seguro social luego de la etapa de Bismarck. Pero va a haber también otro desarrollo teórico muy importante y es la publicación de la teoría general del empleo, el interés y el dinero por parte de John Maynard Keynes. Keynes fue un economista inglés cuya teoría fue muy importante para sobre todo como herramienta estatal para pensar el intervencionismo económico y la posibilidad de que el Estado intervenga efectivamente sobre la economía. Es una teoría, digamos, la de Keynes,
que se propone, podríamos decir entre comillas, salvar al capitalismo, pero a partir de métodos no utilizados en ese momento, ¿sí? Recurriendo a otras variables y sobre todo a cuestionar cómo algunas variables, como eran la demanda, la oferta, el empleo, el salario, cómo ese tipo de variables propias del entramado productivo, y que por ejemplo trabajamos mucho con Marx, cuestionar el uso de esas variables y el manejo de esas variables era la manera de intervenir de otra manera en la economía. Y el proceso que va a terminar como de desencadenar lo que a nosotros más nos interesa observar en esta ficha, que es la construcción de los estados de bienestar, es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un conflicto bélico en el cual, digamos, a partir del desarrollo del régimen nazi, articulado con los fascismos italianos y japonés, se proponen expandirse a lo largo de Europa y llevan a cabo este conflicto que adquiere el tono del mundial y que logra solucionarse una vez que tanto la Unión Soviética, es decir, Rusia, como Estados Unidos ingresan en el conflicto y entonces permiten derrotar al imperio que habían construido los nazis y al poder armamentístico que habían ganado. Y el final de la Segunda Guerra Mundial, que es en 1944, abre un periodo del siglo XX que se suele denominar los 30 años gloriosos. En este periodo, la característica central fue un crecimiento económico sostenido, que básicamente esta posibilidad del crecimiento económico que fue sostenido al menos durante las primeras década y media o 2 décadas, tiene que ver con el nivel de destrucción que había en Europa. Europa quedó realmente arrasada luego de la Segunda Guerra, y entonces hubo que reconstruir todas esas ciudades y esas sociedades. Entonces eso implicó un proceso productivo muy amplio que aseguraba un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo y además condiciones de empleo para la reconstrucción social y económica. Pero hay otro proceso que va a marcar el final de la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver con el inicio de la Guerra Fría. La Guerra Fría refiere a el enfrentamiento que se va a dar entre los dos bloques que se configuran luego de la Segunda Guerra Mundial, que son bloques que se terminan de configurar a partir de la intervención que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tuvieron en el conflicto. Uno es el bloque soviético, que digamos, comprendía a Rusia, a una serie de países de Europa del Este, que fueron los países que Rusia fue liberando a medida que avanzaba en contra del ejército nazi, y también una serie de países de Asia. Y por su parte, Estados Unidos generó un bloque, el bloque capitalista, el bloque de la libertad y de la democracia, podría decirse. Y ese bloque que encarnaba los valores del capitalismo y de la democracia, al menos en términos legales y en términos ideales, quedó bajo la órbita de Estados Unidos. Pero en realidad lo interesante de la Guerra Fría como proceso histórico es que esta competencia que se da entre ambos bloques condujo todo el tiempo a que estos dos estados, que eran quienes comandaban cada uno de los bloques, Rusia y Estados Unidos, destinan no solo mucho dinero al desarrollo de ciertos rubros, entre ellos el armamentista, sino también a una suerte de manejo de la diplomacia bastante específico, pero muchos autores también coinciden en que en realidad la existencia del bloque soviético, y pensemos, la existencia de un bloque de un Estado comunista donde los bienes, los medios de producción son públicos, donde el acceso a una serie de derechos estaba asegurado, ubicó para toda la parte del mapa que quedó del lado de Estados Unidos, ubicó una vara, ¿sí? Una meta en torno a la adquisición de derechos, ¿sí? En torno a asegurar una serie de condiciones mínimas para los individuos, que se tradujo
institucionalmente, tanto en derechos como en prestaciones que los distintos estados fueron llevando a cabo. Es así entonces que comienza a tomar forma lo que vamos a conceptualizar, lo que se suele conceptualizar como estado de bienestar. Existe también un debate en torno a si es pertinente o no referirnos a este estado que surge como un estado keynesiano, como un estado de bienestar, y en realidad hace referencia a dos cuestiones muy distintas. Por un lado, un estado keynesiano es un estado que busca intervenir económicamente. Entonces cuando se utiliza la denominación estado keynesiano, nos estamos refiriendo a el tipo de intervenciones de orden económico que hace cada estado, a los instrumentos de intervención que se va dando y al mismo tiempo al campo de la inversión y de la producción, mientras que en el caso de los estados de bienestar nos estamos refiriendo a un conjunto de instituciones sociales y de derechos que se crean y se sostienen a lo largo de este periodo. Y entonces estamos pensando ya no en el campo de la inversión y la producción, sino en el campo de la redistribución de las riquezas producidas. Cuando pensamos en el estado de bienestar, es también preciso pensar que este nuevo Estado que surge, estas nuevas instituciones y nuevos derechos, también son una respuesta al fortalecimiento del movimiento obrero como un actor social y político, que había alcanzado no solo representación parlamentaria, sino que también los sindicatos tenían un lugar cada vez más destacado porque dentro del estado de bienestar y de la reconstrucción económica que se emprende luego de la guerra, muchos estados plantean eh, intervenir una serie de empresas y administrarlas de manera mixta o, en algunos casos, de manera pública, ¿sí? Entonces esto le brinda un campo de acción a los sindicatos en cómo se organizaban esas empresas, cómo se distribuían eh, las ganancias entre quienes participaban en la producción, y en cómo asegurar una serie de derechos para quienes empleaban en esas empresas. Igualmente también se empieza a generar una suerte de consenso durante los 30 gloriosos sobre una nueva política salarial, porque en esta nueva política salarial el obrero ya no es visto solo como un productor, sino también como un consumidor. Si aumentar la producción es el objetivo de máxima que se plantean los estados, porque es una manera de incrementar las fuentes de trabajo y al mismo tiempo de incrementar bueno, una serie de variables económicas que hacen el crecimiento del Producto Bruto Interno, era preciso también que para este aumento de la producción, aquellos que participaban de la producción también puedan acceder eh, a esos bienes. Esto se vincula no solo a un proceso donde se comenzaba a o se comenzaban a aplicar una serie de formas científicas de organización del trabajo, en donde va a destacar el modelo de Ford, ¿sí? de la fábrica de autos Ford, sino también a cómo la Segunda Guerra Mundial implicó una serie de desarrollos tecnológicos que luego fueron reconvertidos para usos civiles, ¿sí? Eh, y muchas de las cuestiones que hoy son parte de nuestra vida cotidiana o del funcionamiento de la vida social en general, fueron gestadas durante la Segunda Guerra Mundial y luego reconvertidas. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, los radares, ¿sí? No podríamos pensar la aviación sin el uso de radares, y los radares surgen con la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo se reconvierten en una serie de tecnologías que modifican la vida cotidiana de la gente, y que en esta expansión del consumo, a partir de una nueva política salarial, pueden accederse. Un ejemplo clásico de los años 50 es la heladera, ¿sí? Hasta los años 50 era poco común que todo el mundo tuviese una heladera, un refrigerador, y a partir de ese momento pasa a ser un bien de consumo masivo. Eh, este terremoto tecnológico que algunos autores llaman, que se da una vez que se empiezan a volver prácticos y a utilizar esta serie de invenciones que surgen con la Segunda Guerra, dan lugar a básicamente tres grandes procesos, al menos tal como Eric Hobsbawm los entiende. Por un lado, una transformación de la vida cotidiana,
Por otro, un proceso que hasta el día de hoy perdura, que es la articulación de la investigación científica al desarrollo económico y productivo. Y en tercer lugar, una tendencia progresiva al uso intensivo del capital, ¿sí? A la incorporación de maquinaria en la producción y a la sustitución de la mano de obra. Proceso que en unos años iba a mostrar los límites de la política del empleo durante los años del Estado de Bienestar. Y en la construcción del estado de bienestar, ahí esta es una cuestión que nos parece muy interesante y sobre todo muy importante para poder marcar el contraste con la etapa contemporánea que estamos viviendo. En el estado de bienestar se termina de configurar plenamente lo que con Robert Castell entendíamos como ciudadanía social, ¿sí? Como propiedad social. Eh, y también el final de la Segunda Guerra Mundial dio lugar a un pacto más o menos implícito, no necesariamente se explicitaba siempre, en torno a un consenso bastante generalizado para dejar a un lado toda reivindicación revolucionaria y toda transformación revolucionaria del sistema, y sobre todo dejar a un lado la toma de los medios de producción, a cambio, ¿sí? de que el movimiento obrero tenga una participación institucionalizada en la distribución de la riqueza. Este consenso, donde digamos el principal garante pasó a ser el Estado entre ambos sectores, fue lo que permitió que la política salarial sea expansiva porque al mismo tiempo los incentivos a la producción y, y las tasas de crecimiento estaban aseguradas a partir de políticas específicas. ¿Cuál es el problema que tuvo este pacto constitucional más o menos implícito, este consenso? Y es que este consenso dependía de que el crecimiento económico sea constante, ¿sí? Porque en el momento en que el crecimiento económico comenzaba a desacelerarse, disculpen, estoy viendo ahí un error en el PowerPoint, hagan caso omiso, en el momento que ese crecimiento comienza a desacelerarse, el sector industrial comienza a ejercer más presión para recuperar su tasa de ganancia. Y ahí es cuando empiezan a respirar. Por otro lado, podemos pensar, digamos, el juego del estado de bienestar a partir de una triple reconstrucción. Por un lado, económica, ¿sí? Porque dio lugar a nuevas formas de intervencionismo y a distribución del ingreso. Una reconstrucción de orden moral, ¿sí? Porque la justicia social pasó a ser un paradigma que articulaba una serie de políticas sociales y de derechos. Y sobre todo hay dos cuestiones que hoy en día están muy cuestionadas, valga la redundancia, y que tienen que ver con la solidaridad como base de una serie de políticas sociales y la universalidad. Y cuando hablamos de la solidaridad, nos estamos refiriendo a cómo la solidaridad pudo obrar como un criterio general en la distribución del ingreso, ¿sí? Como la solidaridad hace referencia, justamente, la solidaridad es lo que también sostuvo el pacto constitucional de posguerra, digamos. Asumir que se va a ganar, pero no tanto, para que al mismo tiempo se sostenga una cierta tasa de crecimiento y de ganancia en detrimento de mayores salarios que tenían que pagar los industriales. Pero por otro lado, la reconstrucción que implica el estado de bienestar fue una reconstrucción política, porque dio lugar a un proyecto de crecimiento que buscaba reafirmar la democracia liberal frente a las experiencias tanto del fascismo como del comunismo. En su estudio sobre la sociedad salarial y sobre las consecuencias sociales que tuvo el estado de bienestar a nivel europeo y en particular en Francia, Robert Castell señala que el rol del Estado resultante de estas construcciones institucionales fue un conjunto muy heterogéneo de instituciones que lo que hacían era administrar las estructuras de socialización de la economía. Es decir, que más allá del sostenimiento de la lógica salvaje de la economía, porque, digamos, todos los estados de bienestar siguieron inscriptos o siguieron adscribiendo al capitalismo como único sistema, sabiendo que existía otro también en el bloque comunista, más allá de sostener el capitalismo como sistema, el acento se puso en los procesos de socialización que interactuaban para promover el crecimiento, ¿sí?
existía, a esto apuntábamos con la cuestión de la solidaridad, la universalidad y este consenso sobre que para asegurar el crecimiento económico era preciso hacer una serie de concesiones, ¿sí?, a los sectores más desplazados. Por otro lado, algunas posturas más críticas también piensan que el estado de bienestar puede entenderse como una manera de legitimar la dominación del capital, tratando de hacerlo compatible con el mundo democrático, ¿sí?, con el funcionamiento de la democracia. Y ahí entonces el seguro social y la inversión en distintos componentes sociales obraban como modos de gestión de lo social y como modos de gestión sobre todo del conflicto en el capitalismo. Y por otro lado, Rosanvallón plantea que el periodo del estado de bienestar, los 30 gloriosos, es una etapa histórica donde se trató de construir una solución a un problema que abrió la revolución y que tiene que ver con cómo combinar, con cómo concordar procesos solidarios con la responsabilidad individual, ¿sí? Dicho en términos un poco más sencillos, cómo poder articular de una manera armónica el desarrollo de la sociedad, un desarrollo armónico de la sociedad, con el desarrollo al mismo tiempo del individuo, ¿sí? La tensión clásica sociedad-individuo. Siguiendo con esta cuestión de las consecuencias filosóficas y sociales del bienestar, estos estados modificaron sustancialmente la estructura social de sus países. Por un lado, porque realizaron una ampliación de derechos y de coberturas que implicó una pacificación y una desmovilización del movimiento obrero, ¿sí? Y esto tal vez fue una consecuencia no buscada, porque en el momento en que la tasa de crecimiento empieza a decrecer, el movimiento obrero se encontraba muy desmovilizado como para salir a reclamar por sus derechos. Por otro lado, implicó una modificación sustancial en la concepción del trabajo asalariado, ¿sí? Porque el trabajo asalariado empezó a comprenderse como una competencia entre actividades, ¿sí? El trabajo asalariado antes era un modo de identificación entre quienes participaban de una determinada actividad, ¿sí? A veces cuando observamos el funcionamiento de los sindicatos en Argentina, eso podemos verlo, ¿no? Por ejemplo, sobre todo si lo analizamos haciendo un rastreo histórico. Supongamos el gremio de los metalúrgicos, ¿no? Bueno, ¿qué implica ser un metalúrgico? ¿Qué tipo de corrientes políticas hay adentro de ese gremio? Quienes participaban como obreros metalúrgicos al mismo tiempo participaban del gremio. Entonces, ser un trabajador en los años 50 era también un modo de identificación con aquella actividad que se hacía y un modo también de movilización política, de participación política. El desarrollo de los estados de bienestar, junto con esta desmovilización del movimiento obrero, también transformó las formas de identificación respecto al trabajo. Entonces los antagonismos que genera el sistema dejan de leerse ya colectivamente como clase, ¿sí? El movimiento obrero deja de verse como un movimiento obrero y empiezan a leerse más en términos individuales, ¿sí? Se empieza a perder muy levemente el factor colectivo de la participación en un trabajo. Por otro lado, la expansión del consumo, que estaba estimulado por los aumentos salariales y por las protecciones sociales, también se transforma en el principio rector de las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, la diferenciación social ya no se da a partir de la participación política, sino de aquellos bienes que se podían acceder a través del consumo. Y esto también, si lo empezamos a pensar en este mismo momento, estamos hablando de los años 60, cuando las políticas ya estaban más asentadas y cuando el consumo estaba mucho más expandido, cómo este tipo de promoción estatal y de incentivo estatal al consumo tiene la contracara de que el consumo es una actividad muy individualizante, ¿sí? Y fenómeno que podemos claramente observar hoy en día. Y hay una cuestión muy interesante de los estados de bienestar y es qué pasa con las juventudes. En el periodo de los estados de bienestar fue la primera vez en la historia de la humanidad que una generación de niñas y niños nacieron con un piso de protecciones aseguradas, ¿sí? Entonces ese nacer con un piso de protecciones y en un periodo en el cual, más allá de los conflictos por la Guerra Fría, que en ese momento se percibían como muy latentes y con la posibilidad de una tercera guerra mundial, lo cierto es que estas generaciones jóvenes que terminaron encabezando
los movimientos que en los 60 fueron, bueno, el movimiento hippie, el Mayo francés, la Primavera de Praga, todos estos movimientos donde los jóvenes salen a las calles, al mismo tiempo que salen a las calles, los jóvenes emprenden un profundo cuestionamiento sobre la organización de la sociedad, ¿sí? Sobre los valores que guiaban esa sociedad. Y un cuestionamiento que también ellos podían hacer porque sus padres habían atravesado la Segunda Guerra Mundial, habían atravesado condiciones deficitarias que se ven saldadas con esta expansión salarial y de las políticas sociales, entonces sus padres claramente no podían percibir los problemas del estado de bienestar. Mientras que las juventudes no tenían este vínculo entre moral y reivindicatorio, tuvieron las políticas sociales del estado de bienestar y entonces podían emprender este cuestionamiento. Sin embargo, como veníamos anticipando, este periodo tuvo sus límites, si bien fue bastante duradero, porque tuvo una duración más o menos sostenida de 25 o 30 años, ya más o menos a mediados de los años 60 empiezan a observarse estos límites. Y estos límites vienen porque una vez que está reconstruida Europa y que las actividades industriales comienzan a tecnificarse, la tasa de crecimiento comienza a decrecer, ¿sí? Empieza a bajar. Y cuando baja la tasa de crecimiento, baja también la tasa de ganancia. Y entonces ahí se empieza a generar una puja distributiva donde las ganancias que los capitalistas no podían obtener por sus productos, intentaban obtenerlas a partir del aumento de los precios de sus productos. Entonces esto comienza a aumentar la inflación. Eh, Puede llegar a sonar paradójico, pero las sociedades del estado de bienestar eran sociedades con muy, pero muy poca inflación. Y para una sociedad como la nuestra, como la Argentina, que tiene altas tasas de inflación, puede resultar absurdo que una tasa de inflación del 0,5 o del 1% haya resultado alarmante para estas sociedades. Pero recordemos que en este periodo histórico la planificación de la economía era un elemento central y que realmente había mucha estabilidad del crecimiento económico. Entonces, el despunte de la inflación en esos años comenzó a ser una señal de alarma. Y esa señal de alarma va a encontrar como su explosión en la crisis de 1973, que es la crisis, que es una crisis generada por el aumento del precio del petróleo. ¿Sí? Los países productores del petróleo, sobre todo de la zona eh, de Asia, de Asia Oriental y de la zona árabe, ¿sí? Comienzan a aumentar, porque son los mayores productores de petróleo del mundo, comienzan a aumentar los precios. Y este aumento de precios se traduce inmediatamente a los productos, porque no olvidemos que lo que sostenía el crecimiento industrial durante el estado de bienestar era la energía derivada del petróleo. ¿Sí? Entonces aquí empiezan a emerger unos límites porque las reglas keynesianas para el manejo de la economía que habían dado sus frutos durante más o menos 2 décadas no resultan, porque en realidad estas estrategias de intervención estaban pensadas para crisis que venían de insuficiencias de la demanda, es decir, eran elementos económicos, instrumentos económicos que permitían incentivar la demanda. Pero no estaban pensados estos instrumentos para las crisis que venían o que derivaban de la generación de ganancias por el capital. ¿Qué quiero decir con esto? Que los instrumentos keynesianos de intervención económica permiten reactivar la demanda, permiten generar nuevos puestos de trabajo, permiten reforzar la inversión pública, pero lo que no pueden resolver es, o donde no pueden ayudar, para decirlo más llanamente todavía, es en la generación de ganancias para el capital. ¿Sí? Y comienza a darse un fenómeno que se denomina estanflación. Ese fenómeno, si ustedes ven, son dos palabras juntas, es la combinación de estancamiento económico, es decir, cuando las tasas de crecimiento rondan el 0 o el 1%, y de inflación. Esos dos fenómenos juntos eran impensados para ese momento y generaron un problema económico muy significativo. Pero al mismo tiempo hay un proceso que comienza a darse, sobre todo a partir de la crisis de 1973, y que es un proceso, y que lo vamos a reiterar varias veces cuando trabajemos los textos de Aldo Ferrer y el impacto del neoliberalismo en América Latina, que es un proceso que se denomina financiarización de la economía y de la sociedad. Este proceso
refiere, en líneas muy generales, a que es la actividad financiera la que comienza a ser la mayor fuente de riqueza para el capital. ¿Cuál es el problema de esto? Que la actividad financiera no ocupa a muchas personas y que la actividad financiera se sostiene a partir de especulaciones. Entonces, esto da lugar a dos fenómenos. Por un lado, que el dinero o el capital que antes se invertía en generar puestos de trabajo para la producción industrial cae abruptamente porque se vuelca al mercado financiero y que todo este volcar recursos al mercado financiero expande el mercado financiero y comienza a generar cada vez una mayor especulación, que es lo que hoy en día conduce a las recurrentes crisis que observamos en el mundo capitalista. ¿Sí? Para que esta financiarización pueda darse, era preciso una desregulación de los mercados financieros, porque antes, digamos, las fronteras estatales no solo son reales, sino que también son legales, entonces los flujos de capital no podían ingresar libremente a los estados, como sucede hoy en día. Eso implicó un proceso de desregulación, y les decía también que está vinculado a la crisis de 1973, porque cuando los países productores de petróleo cuadriplican su precio, comienzan, como el petróleo no podía dejar de comprarse porque la actividad tenía que sostenerse, estos países comienzan a acumular muchos recursos, ¿sí? Muchos dólares. Entonces, estos países deciden depositar sus dólares en la Reserva Federal Norteamericana y reconvertirlos en líneas de crédito. Líneas de crédito que son, por ejemplo, las que llegan en el momento en que estuvo la última dictadura militar en Argentina y que comenzaron a endeudar sistemáticamente una serie de países porque eran créditos que se ofrecían a muy baja tasa de interés, entonces eran créditos muy seductores en ese sentido, pero cuando tantos estados tomaron crédito y esos créditos no se utilizaron para mejorar la infraestructura productiva de los países, se volvieron impagables y eso dio lugar a una serie de crisis de los pagos de deuda que arrastramos hasta hoy. Y en este sentido, digamos, en este contexto tan convulsivo y tan que estaba exponiendo los límites de los estados de bienestar, es cuando empiezan a darse los primeros experimentos gubernamentales propiamente neoliberales. Y acá estamos pensando a nivel del mundo desarrollado en el mandato de Margaret Thatcher, que estuvo más de una década en el poder, el de Ronald Reagan en Estados Unidos, pero en realidad los primeros experimentos del neoliberalismo como forma de gobierno se dieron en América Latina y se dieron a partir de golpes militares, comenzando con el caso de Chile en 1973 y luego con el de Argentina. Avanzando ya sobre el final del siglo XX, hay un proceso que terminó de liberar, podríamos decir, al capitalismo para que pueda manejarse más libremente y sin restricciones, y tiene que ver con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Independientemente de las críticas que pueda hacerse y de los efectos nocivos que tuvo la Guerra Fría y las consecuencias que tuvo la Guerra Fría, lo cierto es que la existencia de la Unión Soviética era un límite simbólico para el capitalismo sobre qué derechos tenía que asegurar. Y también simbólico en términos de que el sistema en sí, los estados que adscribían a ese sistema, sabían de la existencia de otro sistema paralelo que tenía otras lógicas de funcionamiento. Entonces, para no caer en ese otro sistema había que brindar una serie de soportes y de contenciones que hagan que quienes vivían en determinados países no quieran o no ejerzan algún tipo de presión política o de movilización para avanzar hacia el otro sistema. Desintegrada la Unión Soviética, esa dimensión simbólica, ese límite simbólico se pierde y el capitalismo se impone como único régimen posible de producción y de acumulación. Y al mismo tiempo, todos estos procesos empiezan a articularse con lo que se dio a llamar y tanto se habló de la globalización. Y dentro de este proceso hay una cuestión que es muy importante y tiene que ver con cómo se van privatizando progresivamente las capacidades normativas de los estados, ¿sí? Sea por la deuda externa, sea por nuevas entidades políticas de orden multilateral, como es el Mercosur, como fue la Unión Europea, o distintos tratados de libre comercio, o sea también por cómo se van generando
sistemas de arbitraje comercial internacional que obligan a los estados a hacer a un lado su propia legislación para subsumirse a otro tipo de regulaciones que por lo general no son beneficiosas para estos estados que están muy endeudados. Y podríamos decir que el siglo XXI se abre tiene como dos hitos que marcan una pauta que perdura hasta hoy en día. Uno es la caída de las Torres Gemelas, ¿sí? que le permite a los Estados Unidos ubicar el eje de su acción internacional en defensa de la democracia y en la lucha contra el terrorismo, digamos. Y por otro lado, este proceso de financiarización, como ya les había mencionado, conduce a una serie de efectos bastante nocivos y perversos que dan lugar a sucesivas crisis de deuda. Si ustedes analizan la historia argentina, van a ver que luego del final de la última dictadura, digamos, los gobiernos se encuentran muy condicionados por el problema de la deuda, y esto pasa en todos los países latinoamericanos, esto pasa también en países europeos, digamos, la deuda pasa a ser un factor constante y estructural en el funcionamiento de los países, deudas impagables. Pero este funcionamiento y esta dinámica anárquica y casi salvaje de la financiarización condujo en el año 2008 a la crisis de hipotecas en Estados Unidos. Hay una película que se encuentra en Netflix, es un poco compleja porque tiene mucho vocabulario económico, pero si hacen un esfuerzo por seguirla, más allá de que no entiendan todo lo que se dice, es muy ilustrativa sobre el nivel de anarquía que se maneja en el mundo financiero y en cómo ese es un mundo que se construye constantemente a partir de la especulación. Entonces, cómo esa especulación conduce inevitablemente a crisis todo el tiempo. La crisis de las hipotecas de Estados Unidos puso sobre la mesa que los estados tuvieron que tomar mayores deudas aún para salir a salvar a las bancas privadas que estaban perdiendo, y entonces ahí vemos cómo las corporaciones financieras, ¿sí? Y sumado a las empresas transnacionales, pasan a ser los agentes que en mayor medida orientan las políticas estatales, ¿sí? Ya no son los ciudadanos el eje de las políticas estatales, sino muchas veces las corporaciones financieras. Bueno, eh, este fue un intento, ¿tá? Este fue un intento de hacer como un recorrido histórico a muy grandes rasgos eh, de, de los procesos que atravesaron al siglo XX. Y tal como lo señalábamos al principio, el objeto de esto no es que ustedes puedan tener un conocimiento sistemático de fechas, sino de que puedan identificar procesos. Y como en realidad lo que más nos interesaba señalar es que la construcción de los derechos es una actividad constante, ¿sí? Los derechos, una vez que se adquieren, requieren ser sostenidos, y que ese sostenimiento es posible, digamos, que plantear un horizonte de derechos es una posibilidad, pero que tiene que ingresar en el horizonte, y que lo más difícil en la obtención de derechos es poder plantear esto que Rosanvallón señalaba sobre poder encontrar alguna manera de combinar la solidaridad respecto al cuerpo social con la individualidad, ¿sí? Hay una serie de procesos que se dan durante el estado de bienestar que, si bien expanden la ciudadanía social y expanden las coberturas del Estado y las coberturas de derechos, al mismo tiempo generan muchas tendencias individualizantes. Entonces ahí hay un dilema entre cómo las protecciones pueden derivar en una mayor individualización y cómo personas que se encuentran protegidas pueden terminar saliendo a la calle, pueden terminar reclamando en contra de esas mismas protecciones o votando a políticos en contra de esas mismas protecciones. Entonces, bueno, el objeto de esta ficha era como poder hacer un pantallazo y poder encontrar como esas líneas de tensión, pero sobre todo sostener el horizonte de que los derechos y las políticas sociales inclusivas, universales, solidarias, son posibles, pero que, bueno, requieren un sostenimiento y requieren un acompañamiento político y también un trabajo subjetivo que permita al individuo contemporáneo correrse de su propia esfera y poder articular solidariamente con nosotros. Bueno, esperemos que les sea útil este pequeño video, y tienen los horarios de consulta para seguir, para que sigamos ampliando sobre este tema. Así que nos vemos en el próximo.